es un hueso. Entonces, el hueso parietal, posición anatómica, causa del nombre, fíjense, se llama parietal porque semeja una pared. Ahí vienen los dos, son dos, entonces, y semejan las paredes de la cavidad craneal. Ahora, por supuesto, no son toda la pared, sino constituyen la pared lateral y superior de la cabeza, del neurocráneo, como quieran. Constituyen la pared superior. Y hacia abajo, cuando veamos temporal, vamos a decir lo mismo, que son dos, son laterales, pero que además son inferiores. Los temporales están más abajo. Entonces, de acuerdo a eso, fíjense, y además tiene pocos detalles, el parietal, es decir, es el hueso más cotizado para sacar bolillero, ¿no? El bolillero hay que hacer mano para que lo toque. Bien, entonces tiene una cara externa y una cara interna. Puedo decir una cara lateral, puedo decir una cara medial. Si lo estoy haciendo en práctica, puedo fundamentar porque estoy tomando la posición anatómica. En la relación con el cráneo, puedo decir que es exocraneal o endocraneal, tampoco hay problema. Puedo decir externa, que quiere decir que está afuera, o puedo decir interna, que está adentro. En realidad hay muchas formas de decir, no es bueno encasillarnos en lo mismo. Bien, entonces, en la cara externa, fíjense el detalle. Una gran superficie elevada, una gran eminencia, la eminencia parietal. Así se llama, de la cual lo que llama la atención es la presencia de dos líneas que vienen semicirculares, que vienen, ahí se las puede ver, desde adelante hacia atrás, formando una curvatura de concavidad inferior. Una superior y esta es la inferior, en el parietal. Estas líneas van a servir para la inserción del músculo temporal. Ahora, aquí sí tengo que acordarme mejor. La línea temporal inferior presta inserción a el músculo temporal. El músculo temporal se va a insertar en el temporal, pero como es grande, además va a llegar hasta la línea temporal inferior. Y la línea superior no va a recibir al músculo, pero va a recibir su aponeurosis. Tiene una hoja aponeurótica temporal que es más grande, que envuelve a este músculo y lo sobrepasa y llega hasta la línea más grande ahí que está haciendo esa curvatura. Entonces, esos son los principales detalles en esta región. La cara interna, fíjense, ahora otra vez podemos señalar lo mismo. La cara interna, en correspondencia o al mismo nivel donde en la cara externa estaba la eminencia parietal, visto por adentro hay una gran fosa, y esa es la fosa parietal. Esta fosa parietal, en estado fresco, aloja al lóbulo parietal del cerebro. Aquí van a venir ese lóbulo parietal del cerebro, esa parte del cerebro va a estar en contacto con esta cara. Otra característica que tiene es la presencia de un surco, que es un surco de la arteria meningia media. Si ustedes lo pueden ver por dentro, el parietal parece que tuviera varios surcos, en efecto los tiene, y dice que semeja la forma de una hoja de higuera con sus nervaduras, con sus surcos. A esa forma se lo ha comparado. Bueno, si ustedes se fijan, no es uno, son varias. Estas son las ramificaciones de la arteria meningia media. Y si vamos a hablar de la arteria meningia media, lo vamos a ver cuando veamos meninges y cuando veamos que hay una arteria meningia anterior, una meningia media, una meningia posterior. Y aquí, en esta región, al centro, estamos hablando de la meningia media. Esa arteria meningia media y sus ramificaciones, las ramas en las
las que se observan por esta cara. ¿Sí? Y las fositas granulares, que son lo mismo que habíamos dicho con el frontal. Parecería que alguien ha comenzado a jugar con este hueso y lo ha modelado. Entonces tiene eminencias y depresiones diminutas en su interior. Entonces, esos son los detalles anatómicos de las caras. De los bordes, aquí es fácil, el borde superior, borde inferior, borde anterior. ¿Cómo hago con el hueso cuando lo tengo al hueso? Entonces, lo que tengo que tomar en cuenta cuando tengo un hueso, y si peor, si este hueso es par, tengo que saber si este es izquierdo o si este es derecho. Hay que tomar algunas pautas. El primero, el borde superior, aquí arriba, tiene un surco. Lo vamos a ver enseguida. Aquí creo que ya dice. En el borde superior, cuando miro por afuera, hay una superficie dentada. Una superficie dentada que va a permitir la articulación con el parietal del lado opuesto. No me ayuda mucho en la descripción. En su interior, mirando por la cara endocraneal, en el borde superior hay una superficie cóncava, hay una superficie acanalada. Esa superficie acanalada corresponde a la continuación del seno longitudinal superior. ¿Dónde hemos encontrado al seno longitudinal superior? Lo hemos encontrado naciendo después de la espina del frontal, en la cara interna, y lo hemos visto ascender hacia arriba, si ustedes se acuerdan. Y habíamos dicho el día de ayer que ese canal continúa por los parietales, por donde va a pasar, por el borde superior. Entonces, cuando miramos por dentro, ese seno está yendo ahí. Y si seguimos, hemos dicho, lo vamos a ver también en el occipital cómo termina. Entonces, ayuda mucho porque ese canal, ese surco que se visualiza, corresponde al borde superior. No hay donde más pueda encontrarse. Pero sigamos. El borde inferior. Ahí dice, el borde inferior es articular para el temporal. Ahí está. Pero lo hemos visto en articulaciones. Hemos dicho que este borde es un borde escamoso, no es una sutura, no tiene dientes. Entonces, cuando encontremos un borde así, que está biselado, que una rama, una de sus tablas se queda aquí, hay que verlo después con calma, y la otra continúa, eso quiere decir que esto es una escama. Entonces, el borde inferior se va a continuar porque el temporal va a hacer lo mismo, pero al revés. Va a tener la tabla externa más grande y la tabla interna más pequeña. Y va a formar una curvatura así, como forma la escama del temporal, así. Entonces, es más curvado hacia esa región. Pero también puedo confundir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El inicio, el punto de origen de la arteria meningia media siempre marca el ángulo anterior e inferior del parietal. Entonces, voy a encontrar esta parte y en esa parte voy a encontrar como les digo, la parte del ángulo antero-inferior. Entonces, fíjense, ángulo antero-inferior. Esto tiene que venir aquí. ¿Lo puedo colocar al otro lado? No, porque me queda atrás. ¿Sí? Esto siempre tiene que ir así. Por eso, este es derecho y no puede ser izquierdo. Entonces, este ángulo, esta característica saliente donde nace esta arteria, es el que va adelante y abajo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso, siempre voy a poder reconocer ya a partir de ahí borde anterior, borde superior, borde posterior, borde inferior. El borde posterior, por si acaso, también tiene dientes, pero como se articula con el occipital y el occipital es más grueso, los dientes que tiene son mucho más grandes y notorios. ¿Ya? Entonces, que quede eso claro con los bordes. Bueno, entonces, el borde superior presenta una sutura en la cara externa y el canal del seno longitudinal superior. Hay un agujero que puede ser más visible o menos visible en
en la parte más superior, cerca del borde superior del parietal. El borde inferior, ya hemos dicho, es cóncavo para poderse articular con el temporal. El borde anterior presenta también una articulación dentada para poderse articular con el frontal. Y el borde posterior también es dentado, aunque con dientes más gruesos, para poderse articular con el occipital. Nos quedan los ángulos. ¿Dónde son los ángulos? ¿Dónde se forman ángulos? Ángulos se forman donde se unen los bordes, eso lo venimos diciendo desde el anterior segmento. Por lo tanto, habrá un ángulo antero-superior, un ángulo antero-inferior, un ángulo postero-inferior y un ángulo postero-superior. 4 ángulos tiene, porque tiene forma cuadrilátera. Entonces, esos ángulos son: el antero superior, si ustedes se fijan, va a formar un punto donde se unen los dos parietales con el frontal. Así, aquí no se alcanza a ver en la imagen. El ángulo antero inferior, este pequeñito que está marcado aquí, se va a llamar ángulo esfenoidal. ¿Por qué se va a llamar ángulo esfenoidal? Porque si ustedes se fijan, esto que está resaltado en verde va a corresponder a la cara lateral de las alas mayores del esfenoides, ¿no? Entonces, como ves, se va a relacionar con esa formación. Se llama ángulo esfenoidal. El ángulo póstero superior es el occipito parietal. Hacia atrás, los dos parietales se van a encontrar con la parte más superior del occipital. Y finalmente, el ángulo póstero inferior va a formar otra superficie para articularse con el temporal. Como ven, entonces, eso es todo el misterio que tiene el hueso parietal. Ahí hay algunas figuras, otra vez se pueden fijar los bordes. El borde inferior se puede ver ahí claramente en forma de escama, el borde superior, y se puede ver la eminencia parietal. Al otro lado se puede ver el inicio del ángulo antero inferior. Aquí se puede ver las ramificaciones de la arteria meningia media y se puede ver los bordes dentados que tiene en relación con los demás huesos. Vamos a hablar del occipital. El occipital es parecido al frontal, solamente que es al revés. Fíjense ahora, el frontal era exocraneal anteriormente, ¿sí? La superficie exocraneal era anterior, la endocraneal era posterior. Como este está en la parte posterior de la cabeza, formando la nuca, el occipucio, lo que la gente dice, entonces su cara endocraneal es la anterior y la posterior es la cara exocraneal. Esa es una característica. Otra característica que tiene es que el occipital contribuye a formar parte de la bóveda, como ustedes ven, la parte más posterior de la bóveda craneal, pero también contribuye a formar la base del cráneo. Entonces, parte de su estructura forma bóveda, pero parte de su estructura forma la base del cráneo. Entonces, eso es importante para tomarlo en cuenta. Para describir, entonces, dice situación, está en la porción media, posterior e inferior del cráneo. Tiene forma esférica con bordes romboidales. Bueno, eso habrá que ver con las personas. Dice que esto se parece a una esfera, aunque también se puede ver un rombo. Yo lo veo un rombo abajo. Bueno, esférica dice así en la descripción, con bordes romboidales. Lo importante para estudiar el occipital es saber cómo se lo estudia. Y ahí dice, se estudia dividiéndole en 4 porciones que toman relación con el agujero magno. Como ustedes ven aquí, el elemento principal es este orificio magno, ¿no? El foramen magno. ¿Qué significa? Magno, grande. Si ustedes se acuerdan, Alejandro Magno lo han llamado así a causa de toda la historia y todos los países que ha conquistado.
Si aquí queremos recibir visitas o queremos un espacio grande, vamos al aula magna, ¿no? La palabra magno entonces significa grande. Entonces, como ese es el principal detalle, por si acaso los que estudien aquí, que creo que es el único occipital que hay, acuérdense que no está completamente desarticulado y está con la primera cervical, está junto con el atlas. Entonces, cuidado con eso, aquí se puede ver claramente al atlas. No debería estar, porque ahí están los cóndilos del occipital. Entonces, para estudiar al occipital se toma en cuenta que se debe cortar primero en posición anatómica y de ahí se deben describir las estructuras que están delante del foramen magno, que es poco, pequeño, a los lados del foramen magno y hacia atrás del foramen magno, hacia atrás. Fíjense, aquí les decía, como no son 3 dimensiones, tenemos el riesgo de decir hacia arriba, hacia abajo, y no es así. Es en posición anatómica, todos los nombres en posición anatómica. Entonces, para describir, se dice por delante del agujero magno, a los lados y por detrás. Obviamente, cuando veamos por detrás del agujero magno, vamos a hablar de esta formación que es la escama del occipital y es la que más detalles tiene. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estamos viendo aquí la posición de una vista lateral del occipital para ver su base y para ver formando parte de la bóveda. También se puede nombrar por caras y explicar que tiene una cara postero inferior, porque esta es la que está atrás y como ustedes ven está más bajo, y entonces esta otra endocraneal será la antero superior, ¿no es cierto? Y vale también esa descripción. Ahí está, esa es la cara antero superior, ahí está pintada en verde, ¿no? Y la postero inferior es la exocraneal, es la que está más hacia atrás. Bien, comienza entonces la descripción con la cara postero inferior y habla de la importancia del foramen magno. El foramen magno es importante, es bastante importante, porque es el foramen más grande en la región de la cabeza. Ahí están sus medidas aproximadas son de 3,5 centímetros por 3, lo cual lo hace bastante grande. ¿Qué importancia tiene el foramen magno? Marca el límite entre la región de la cabeza y la región del cuello, ¿sí? Entonces, es el foramen magno. Segundo, marca la diferencia o el límite entre lo que es el encéfalo propiamente dicho y el tronco del encéfalo, el bulbo raquídeo o el tronco del encéfalo va a dirigirse hacia la parte craneal, mientras que la médula espinal va a comenzar aquí. Si ustedes se acuerdan, C1, C2, C3 ya forman médula espinal y comienzan a emitir nervios. Pero desde foramen magno hacia adentro aparecen los órganos encefálicos. Entonces marca la diferencia entre médula y sistema nervioso central, entre encéfalo. Esa es la importancia del foramen magno. Ahora, cuando se lo mira por su cara postero inferior, se lo mira así. Entonces llama la atención, en primer lugar, la porción basilar del occipital. Esto que está hacia aquí, y que vuelvo a decir, aquí está la C1, pero si se fija bien, uno tiene acceso a retirar esta parte, se va a encontrar una superficie aquí que recibe ese nombre, porción basilar o superficie basilar del occipital. En ella se puede notar la presencia ahí de un tubérculo, de una saliente, de una espinita pequeña, que es el tubérculo faríngeo, que va a prestar inserción a la membrana faríngea y a los músculos de la región. ¿Qué más? Por detrás, entonces, de esa base, por detrás del foramen magno, lo que encontramos es esta amplia superficie ahí pintada en verde, que recibe el nombre de porción escamosa o escama
del occipital. Ahí se lo puede ver claramente. Esa escama está presente algunos detalles. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el borde del foramen magno hacia atrás y hacia arriba, vamos a ver la presencia de una cresta. Esa cresta es vertical, esa cresta se la puede ver hacia arriba, es saliente, es bastante notoria y recibe el nombre de cresta occipital externa. Externa porque está fuera. Pero si encontramos una cresta occipital externa a la misma altura, pero dentro, vamos a encontrar otra cresta que se va a llamar la cresta occipital interna, porque está adentro. Entonces ya podemos ir comparando esta descripción. Entonces, esta cresta occipital externa hacia arriba va a terminar en una saliente, en una prominencia, que recibe el nombre de protuberancia occipital externa. Si ustedes se palpan con cuidado hacia la parte media del occipital, uno lo puede ver, es un detalle que siempre es accesible a la palpación, es un punto de referencia, es un punto craniométrico que recibe el nombre de íneo. Y como lo dije con el frontal cuando hablábamos de glabela, vamos a tener una clase solamente para hablar de puntos craniométricos. Hoy solamente entendamos de que en la parte más prominente de esta cresta hay un punto craniométrico que se llama íneo. Entonces, esos son los detalles en la parte central. Ahora, estamos viendo esta parte. Desde ahí hacia los lados, a la altura de la protuberancia occipital externa, pero hacia lateral, van a surgir líneas, que como este hueso está al revés, van a ser esto. Van a ser así y van a ser así. Así. Esas líneas reciben el nombre de líneas curvas occipitales superiores, o como se lo conoce más sencillo, líneas nucales. Son dos líneas nucales superiores y líneas nucales inferiores. Entonces, corren igual cóncavas hacia abajo y se extienden a ambos lados. Para no complicarnos todavía, porque nos faltan muchos detalles en estos huesos, solamente mencionemos que las líneas nucales superiores van a prestar inserción en general a los músculos de la cabeza. Músculos de la cabeza, línea nucal superior o línea occipital superior. Las inferiores van a estar más cerca del cuello, van a prestar inserción entonces a los músculos del cuello. Cuando veamos músculos, vamos a ver cuántos son, cuáles son, dónde toman origen, cuáles están más mediales, cuáles están más laterales, etc. Y finalmente nos queda a los lados del foramen magno, ¿no? Entonces, a los lados del occipital que hay, los cóndilos del occipital. ¿Qué son los cóndilos del occipital? Son dos prominencias que ancladas en el occipital permiten la articulación con la primera vértebra cervical con el atlas. Ahí están pintados en amarillo. Ahora, si ustedes se fijan, de los cóndilos, un poquito adelante y medial, aquí, se observan los agujeros condilios anteriores. Aquí están los agujeros condilios anteriores. Los agujeros condilios anteriores van a formar un foramen por el que transcurre, por el que sale el 12 par craneal. El 12 par craneal, el nervio hipogloso. Entonces, por él transcurre el 12 par craneal o nervio hipogloso. Antes se llamaba nervio hipogloso mayor, pero no hay un hipogloso menor, así que es así, suficiente, hipogloso. Y un poco hacia atrás de los cóndilos, fíjense, agujero condilio anterior, agujero condilio posterior, detrás de los cóndilos, ¿sí? Van a aparecer también dos forámenes
que no tienen una correlación anatómica importante. Pasan vasos sanguíneos por ahí, pero sin importancia. Bien, entonces esa es la descripción de esta primera cara que hemos visto, la cara póstero inferior. Para ver la cara antero superior, entonces tenemos que ver los detalles que están aquí. Antero superior, póstero inferior. Antero superior, ¿qué vamos a encontrar? En primer lugar, este detalle que está aquí adelante, que se lo puede ver, que es el canal basilar. Ese canal basilar es un canal claramente visible, se lo puede visualizar fácilmente, corresponde a la parte donde la médula oblonga, que es parte del encéfalo, dice, entre comillas, descansa. Aquí asienta el tronco del encéfalo. Cuando veamos sistema nervioso, vamos a hablar del bulbo raquídeo, de la protuberancia, vamos a hablar del mesencéfalo. Entonces, ahí, sobre esta estructura, asienta. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Los nervios de la médula espinal aquí se cortan, encuentra el foramen magno y el tronco del encéfalo ya descansa sobre esa región. Eso se llama canal basilar. ¿Qué más? Ahí está en círculo. En la parte central aparece una prominencia que se corresponde con la prominencia de la protuberancia occipital externa, pero como está dentro, recibe el nombre de protuberancia occipital interna. Igual es un punto de referencia. Ahora, ¿qué pasa de la protuberancia occipital interna? Desde ahí van a pasar dos cosas. Hacia abajo de esta protuberancia occipital interna va a aparecer una cresta. ¿Sí? Esta cresta va a dirigirse hacia abajo y va a terminar abriéndose, formando los bordes laterales del foramen magno. Entonces, esta va a ser la cresta occipital interna, ¿sí? Hacia abajo forma cresta. Esta cresta, además, va a permitir la separación de dos grandes estructuras inferiores, los hemisferios cerebelosos. Aquí se va a alojar un lóbulo del cerebelo y a este otro lado el otro lóbulo del cerebelo. ¿Sí? Entonces, esta protuberancia va a formar un límite entre ambas formaciones. Llegamos otra vez, protuberancia occipital interna, y de ahí vamos a ver hacia arriba. Fíjense, hacia arriba vamos a ver que se abre otra vez en forma de canal. Y ahora lo que necesitamos es completar nuestras otras dos presentaciones de frontal y parietal. ¿Qué había nacido ahí adelante en el frontal? El surco sagital o seno longitudinal superior. Lo hemos visto nacer en el frontal, transcurrir por el borde superior del parietal y ahora en el occipital está terminando. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos un canal donde termina el seno longitudinal superior. Ahí termina. ¿Qué es eso? Es un canal venoso. Para el seno, si hablamos seno, estamos hablando de una vena grande que está recorriendo desde delante hacia atrás. Termina ese seno venoso, el seno sagital superior. Si miramos a los lados, vamos a encontrar lo mismo, otros canales, dos canales, pero estos dos canales están uno a cada lado, están a los lados, por eso reciben el nombre de los senos laterales. Cuando veamos toda la cabeza en su conjunto, vamos a ver cómo se organizan esos senos laterales. Aquí lo único que podemos decir, aquí están terminando los senos laterales. Entonces, resulta que si yo tengo el seno longitudinal superior y tengo dos senos laterales, esta parte del centro recibe un nombre anatómico que se llama la confluencia de los senos, o sea, la reunión, el punto de reunión de los senos, de los tres senos. Entonces, eso es lo que encontramos ahí.
Y finalmente podemos señalar que este canal de terminación del seno sagital va a dividir esas dos fosas que están pintadas en verde, que se van a llamar las fosas cerebrales. ¿Y por qué? Porque van a alojar a los lóbulos occipitales del cerebro. Entonces, el cerebro como estructura, la parte más posterior, termina aquí arriba, en los lóbulos cerebrales. Abajo está el cerebelo. No es lo mismo cerebro que cerebelo, ¿no es cierto? Entonces, esas dos fosas que se ven ahí son las fosas occipitales superiores o fosas cerebrales del occipital. Seguimos viendo, ya hemos visto hacia adelante, ya estamos viendo hacia atrás, hacia los lados, y ahí está pintado en verde. Vamos a encontrar una superficie que es el transcurso del seno sigmoideo. A ver, eso lo tratemos de entender, que no es muy complicado. Los senos laterales, aquí se los puede ver, los senos laterales que hablábamos ahorita, terminado en esta confluencia venosa, si ustedes se fijan, siguen hacia los lados del occipital, pero hacen esto y se van a ir, ¿sí?, hacia el temporal y van a ir hacia adelante. Cuando están transcurriendo esta región, los senos laterales forman un seno, otra dilatación venosa que recibe el nombre de seno sigmoideo. Sigmoideo quiere decir que tiene parecido a una letra sigma, ¿no?, a una letra S que hace el signo. Entonces, para que quede claro, los senos sigmoideos no son otra cosa que la continuación del seno lateral hacia la parte anterior e inferior del sistema venoso, que lo vamos a estudiar cuando veamos venas del cerebro, ¿sí? Entonces, eso con el seno sigmoideo. Bien, nos quedan los bordes y los ángulos. A ver, los ángulos aquí se ven, como tiene forma de rombo, tiene una saliente hasta aquí y tiene otra hacia, así tendríamos que verlo, si se parece a un rombo. ¿Qué tendríamos que decir? Que tiene dos ángulos superiores que aquí son inferiores, ¿no? Pero son los ángulos superiores, estos ángulos. Los ángulos superiores reciben el nombre de ángulos parietales porque se va a articular con el parietal aquí, ¿sí? Los ángulos inferiores, por el contrario, estos dos se van a articular ¿con quién? Con el temporal, entonces se van a llamar ángulos temporales, de tal manera que van a formar las dos ramas de ese rombo, dos ramas superiores, dos ramas inferiores. Y finalmente vamos a ver, ahí está, ¿ve? Ahí están los temporales, creo que ahora se nota mejor. Los inferiores o temporales. El ángulo superior y el ángulo inferior, esto lo veamos un cachito. Hablemos del ángulo superior. El ángulo superior es este. Aquí está claro. Donde se unen los bordes superiores. Entonces aparece un ángulo superior que permite la articulación entre los dos bordes parietales, se va a unir con los dos parietales, y el occipital y el ángulo del occipital. Entonces, ahí, en esta parte más elevada, obviamente se va a formar el ángulo superior. El ángulo inferior se llama a esta formación que está aquí adelante. Está abajo y adelante, pero si ustedes se fijan, ocupa la parte más baja. No hay otra forma de nombrarlo, ¿sí? Ángulo inferior. El ángulo inferior, lo que sí tenemos que decir, lo ponemos en posición anatómica, es ángulo inferior, pero también es anterior. Y este ángulo es más grande, es más grueso, y se va a articular con la cara posterior del cuerpo del esfenoides.
Cuando veamos esfenoides y veamos el cuerpo, vamos a ver que esto viene así. Aquí está la cara posterior del cuerpo del esfenoide. Ahora, si a ustedes les parece raro de que haya, ¿por qué no monta solo el occipital y listo, y deja de fregar? En realidad, lo que pasa es que esta es una de las sinostosis más fuertes del cuerpo. ¿Saben quién me puede decir cómo se desarticula el cráneo? ¿Qué se hace? Se le llena de maíz, ¿no es cierto? Y se lo pone ahí para que se hinche, y después se lo debería poner alambres y todo para que aún desarticulándose siga manteniendo la presión. Ya. ¿A qué iba? A que si ustedes logran desarticular todo, hay una parte que va a quedar así. ¿Por qué? Porque esto ha hecho una sinostosis. ¿Qué quiere decir que ha hecho una sinostosis? Que ha dejado de ser un borde articular para convertirse todo en un hueso. Y entonces, ¿cómo lo separo? ¿Cómo lo separo? Agarro un serrucho y lo corto. Por lo tanto, este ángulo y la cara posterior del cuerpo del esfenoides es un ángulo artificial, es una superficie artificial porque no es natural. Yo le he tenido que cortar. Entonces, si ustedes se fijan las imágenes de la cara posterior del cuerpo del esfenoide, siempre lo van a ver así, aserrada, cortada. Entonces, esa es la importancia que tiene ese ángulo inferior. Bien. ¿Qué más? Y tenemos los ángulos laterales que van a formar puntos de confluencia entre lo que es el occipital, lo que es los temporales y los parietales para formar un punto craniométrico que se conoce con el nombre de asterio, ¿sí? La unión hacia los lados de parietal, temporal y occipital. Forma 3 puntos, aparece como una estrella, se ve 3 puntitas, y ese punto craniométrico se llama asterio. Me olvidé de un detalle, aquí no está, y que es, además, hacia los lados, hacia las partes laterales del foramen magno, existe hacia lateral 3 detalles que hay que tomar en cuenta. Una apófisis yugular, una escotadura yugular y un tubérculo yugular que, fíjense, se van a relacionar. Este es el seno sigmoideo del que hablábamos hace rato. Bueno, lo importante es, todo lo yugular se refiere a la parte lateral cerca de las proximidades del foramen magno, ¿sí? Pero es lateral. Ahora, esto tiene su importancia porque la apófisis yugular, por ejemplo, estas estructuras van a formar parte de un foramen que también lo vamos a estudiar más adelante, que es el foramen rasgado, y sobre esa región se van a asentar algunos de los orificios de la base del cráneo, pero hoy no los vamos a estudiar, los vamos a ver más adelante. Entonces terminamos con esto. Esto es sí una fotografía de aquí de la osteoteca antes que lleguen tantos estudiantes. Y una estructura de la que hay que hacer una mención. Yo no la voy a describir, les voy a pedir para este próximo segmento que lo hagan una investigación a ver quién lo hace mejor, que es sobre el hueso del Inca. Yo solamente voy a dar algunos detalles. El occipital, como nosotros lo hemos estudiado, es parte de la descripción normal, tomando en cuenta los promedios mundiales. Es decir, raza europea, unos 70 metros de altura, 70 kilos de peso, adulto, ¿no? Sin embargo, como hay intercambio de científicos, los anatomistas comenzaron a ver la presencia de estas formaciones que ustedes ven ahí, que no corresponden al occipital, o por lo menos están separados casi individuales. Les llamó la atención que, y haciendo las investigaciones, se vio que los europeos no tienen eso. Esto está en las razas indígenas de Latinoamérica. Es más, está en las razas quechua y aymara.
Entonces, por eso la denominación del hueso del Inca. Entonces, la tarea sería qué es el hueso del Inca, si hay algo más que lo que yo les he dado que me lo puedan colocar y en la participación me lo hagan saber. Bárbaro, les dejo con un tema de investigación. La próxima clase vemos Edmonds.